que las naciones fracasan? El problema de España es su diseño institucional. En el momento de la transición, había dos regiones españolas, País Vasco y Cataluña, en la que algunos de sus ciudadanos pedían libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Y en lugar de dar a los dos partidos políticos nacionalistas cierta independencia autonómica, solo se le ocurre el café para todos y propone nada menos que 17 autonomías. ¿Para qué iba a recordar nuestra propia historia con los reinos de taifas, salvo que esa fuese su intención? El resultado, en lugar de dar dos autonomías, van a crear 17 y de esa forma se hará a España ingobernable. Todos hablan de la reforma laboral, reformas estructurales, reforma presupuestaria, reforma financiera, pero ningún político hablará de la reforma del modelo de Estado. Tampoco se les oirá hablar del monstruo que suponen las autonomías. El motivo, es que esas autonomías son en realidad el gran comedero de los políticos. Una gran verdad, tenemos 17 estaditos de juguete, y otra verdad aún más dolorosa, no nos los podemos permitir, se ha demostrado que las autonomías no funcionan, solo aumentan el gasto hasta límites impagables y multiplican las mismas acciones por 17. Y no solo es que nos hayan endeudado, es que tampoco han tenido en cuenta que semejante deuda deberá ser pagada por sus nietos y tataranietos, en el más puro de los egoísmos, y que han vendido nuestra soberanía a los prestamistas, sin mencionar el odio, la separación, la mentira, el abuso y el conflicto que se han ido inventando para mantenerse cobrando a costa del pasmado contribuyente. Veamos cuáles son sus verdaderos pecados. Despilfarro. En infraestructuras supera los 97.000 millones en 20 años, sumando las obligaciones ya adquiridas. Se puede hablar del aeropuerto de León, renovado con 100 millones para aumentar su capacidad a 600.000 pasajeros, cuando en los últimos años, apenas llegaron a 50.000. Pero también se puede hablar de carreteras, estaciones de tren, desalinizadoras, hospitales y centros culturales, donde todos sufrieron cuantiosos sobrecostes. Corrupción. Casos del 3%, caso Apunt, Aquamed, caso Sadifabe, caso Aerolíneas Argentinas, caso Aroncetegui y Kiz, Casa Arena, caso UGT Andalucía, caso Gürtel, los ERES de Andalucía y muchos casos más. Hipertrofia de la clase política. La hipertrofia de la administración pública es extrema y requiere una reforma de las comunidades. Solo para tener una idea clara, hay 1.212 parlamentarios autonómicos, más los 50 de las ciudades autónomas, añada secretarias, administrativos, choferes, y todos los gastos que conlleva, sea luz, agua, teléfono, etc. Ahora piense que hay un Parlamento y un Senado Nacional, que representa a todos. El resultado es que en lugar de dedicarse a gobernar, están centrados en justificar sus pequeños reinos de taifas. Hipertrofia de la administración pública. Es insostenible, la regulación actual, con más de 100.000 normativas, y se necesita mayor desregulación. En junio de 2021, había nada menos que 2.710.405, a los que hay que añadir los contratados en este último año. Imagine un salario de 30.000 euros anuales, muy bajo, multiplique por 3 millones y el resultado será de 90.000 millones de euros. Ruptura de la unidad de mercado. La ruptura de la unidad de mercado produce una complejísima legislación nacional y autonómica, que imposibilita hacer negocios y hace perder competitividad a las empresas. Y todo esto lo hacen la multitud de parlamentos legislando, para justificarse. Endeudamiento voraz. Se está alcanzando el máximo histórico de deuda pública, que está en la actualidad en los 1,49 billones de euros. Para comprender el grave problema, por ejemplo durante el COVID, el gobierno catalán pidió prestado al Estado español, nada menos que una cifra cercana a los 70.000 millones de euros, que aún no ha devuelto. Mientras que el gobierno de la Comunidad de Madrid, no le debe nada al Estado central. Ingobernabilidad del país. Hasta la gran recesión de 2008, el bipartidismo permitió alternarse en el poder al PP y al PS, sin muchos sobresaltos. Pero en la actualidad el fraccionamiento es grande y los odios que han ido sembrando, hacen imposible hacer planes a nivel nacional. Se le puede preguntar a la región del Levante y Murcia, que llevan esperando más de una década el famoso plan hidrológico. Veamos algún ejemplo real de la ruptura del mercado. Un madrileño decide montar una consultora y para empezar tiene 2 empleados. Si desea colaborar con algún gobierno de Castilla, estará obligado a crear una sucursal en cada una de las autonomías en las que desee trabajar, dando por resultado la imposibilidad de hacerlo.
un madrileño desea utilizar su tarjeta sanitaria, sea en Toledo, en Bilbao o Granollers y no será aceptado por no tener validez su tarjeta. Estas incongruencias, desvaríos y desmanes, se producen simplemente porque en cada comunidad, sus políticos defienden su parcela de poder y su buen salario, al precio que sea, sin importar en absoluto la nación. En estas circunstancias, sería imprescindible cambiar el modelo de Estado y hacer desaparecer a las comunidades autónomas. Para ampliar esta opinión, sería interesante que se leyeran ¿Por qué las naciones fallan? En la actualidad el engendro de las autonomías que encima pretende crear microestados, cuando en realidad la Unión Europea lo que necesita es caminar hacia un solo Estado. Ahora tiene sentido el ejemplo de los edificios. En un momento dado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, hizo un discurso muy valiente, que luego le costó bastante políticamente hablando, en el que le decía a Rajoy: España no puede permitirse el lujo de mantener estas 17 autonomías, de modo que si España lo necesita, las grandes competencias de las comunidades autónomas, la educación, la sanidad y la justicia, deben volver al Estado y el resto como transportes y servicios sociales a los ayuntamientos. Esto permitiría ahorrar unos 48.000 millones, eso sí nos quedaríamos sin empleos políticos. Esta declaración por parte de un político me parece de una honradez absoluta, y debería ser la verdadera modificación que tendría que hacerse en nuestra Constitución. Bruselas apunta a las autonomías como el gran problema de España. Las previsiones para la economía española no son halagüeñas por cuestiones que afectan, casi en su totalidad, al sistema autonómico, aunque no lo dice con todas sus letras. Cualquier conocedor del sistema político español que lea el informe publicado, se dará cuenta que los principales puntos que Bruselas dice que hay que reformar, como unificar el mercado, mejorar la educación, homogeneizar las ayudas sociales, dependen de las comunidades autónomas. Critica de forma aguda hacia las últimas actuaciones del gobierno con la subida de pensiones, pues consideran que no son sostenibles. El informe dice, por ejemplo, que las empresas españolas tienen una limitada capacidad para innovar, por el desajuste del sistema educativo esencialmente en manos de las comunidades autónomas y que crea tanto personas sobreformadas como infraformadas. Aunque ha mejorado en los últimos años, el índice de abandono escolar está por encima de la media de la Unión Europea y el Pacto por la Educación, que pretende una reforma profunda de la enseñanza, sigue en la fase de negociaciones, que es una manera discreta de decir que está más que muerto. Las diferencias regulatorias en el entorno de negocios juegan un papel importante en la disminución del crecimiento de la productividad, dice también el informe refiriéndose a la maraña de legislaciones autonómicas, que han convertido el mercado español en un laberinto. En el contexto actual, las disparidades regulatorias y las restricciones en el ambiente de los negocios contribuyen a mantener altos los costes, reducen la movilidad geográfica de las empresas y los trabajadores y restringen el crecimiento de la productividad. La Comisión se queja de que la Ley de Unidad del Mercado ha sido implementada solo en parte, debido a la oposición de las comunidades autónomas, y por ello da pistas al gobierno para que establezca estándares mínimos en los distintos sectores de actividad económica para homogeneizar la regulación. El informe señala que existen problemas de homogeneidad hasta en el caso de las ayudas sociales, el impacto de las transferencias sociales para reducir la pobreza, que no son pensiones, dice que está por debajo de la media europea y sigue bajando.